después de esas caídas tan fuertes del día de ayer. Gracias, Marta Vilar. Está con nosotros Héctor Moedano, es responsable de emisiones corporativas en la Bolsa de Viena. Héctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Silicon Valley Bank, ¿es Bear Stearns 2.0? ¿Es el inicio de una crisis financiera? ¿Nos va a destapar determinados productos que puedan no haber estado derivados, que puedan haber no estado muy bien supervisados y que aparezcan, al igual que aparecieron en 2008 las subprime? Bueno, pues sin duda que se trata de un evento que ha sorprendido a prácticamente todos. Es verdad que ya había ciertas fuentes que venían avisando de que obviamente pues esas entradas de depósitos en determinadas entidades financieras, sobre todo por cómo se estaba invirtiendo ese dinero dentro de la estructura de balance de estos bancos, pues no era del todo correcta. Y bueno, pues vimos cómo hace pues muy poquitos días, pues básicamente Silicon Valley Bank pues presenta una nota en la que pues hace evidencia de que ha perdido una cantidad muy grande de dinero, sobre todo pues con con sus inversiones dentro del mundo de la renta fija. Como todos sabemos, pues esta subida de tipos que se estaba mencionando en el programa también ha afectado no solo por un lado a las compañías que, de forma pasada, ¿no? Lo único que hacían era ingresar esos depósitos a través de rondas de financiación y luego también, pues obviamente, a la necesidad de estos bancos por tener esos saldos invertidos, pues ya sea en bonos o en otro tipo de estructuras que obviamente se han visto muy penalizadas por estos tipos de interés. Entonces, sobre todo lo que ha causado es muchísima tensión, sobre todo porque, como apuntabas también, pues se nos venía diciendo que todo estaba muy sano, que todo era muy saludable y nos acabamos de dar cuenta que la quiebra de un banco pues se puede extender sobre todo ya no solo en Estados Unidos, que es evidente, sino también en Europa. En ese contexto, Héctor, nos aparecen las CMBS, esa exposición a la banca a inmuebles comerciales como locales y sobre todo oficinas, que estaría perdiendo gran valor y que, por ejemplo, en Estados Unidos habría superado en el último año los 5 trillones. Gran parte de la banca privada europea está intentando analizar esta mañana, sobre todo después de ver el comunicado de Credit Suisse hace apenas 40 minutos, cuál es la exposición de estos derivados a estas CMBS, ¿no? Esos inmuebles comerciales, y también la manera en la que esos activos, esos bonos que se buscan a vencimiento, esos bonos que se busca madurar hasta vencimiento, puedan ser un problema importante en el balance. ¿Existe sobre todo en este entorno de real estate o puede existir un problema alrededor de cómo no han sido demasiado supervisados en el balance de las entidades financieras esos derivados? Bueno, en primer lugar, yo diría que de forma general se trata de un instrumento de renta fija que se utiliza muchísimo, sobre todo porque viene a estar colateralizado por, sobre todo, inmuebles o sobre todo lo que conlleva, parte, ¿no? De alquileres y sobre todo pues de una estructura de renta fija que lo que viene a hacer es pues ir pagando una serie de intereses. Ese instrumento de renta fija se utiliza también en los balances y con los que pues obviamente este tipo de bancos como Silicon Valley pues ha utilizado para respaldar sus inversiones y que pues se pretende, ¿no? Sobre todo mantenerlas a vencimiento. Obviamente el hecho de pensar que la renta fija es prácticamente segura pues viene a ser un riesgo, ¿no? Viene a ser pues una concepción errónea y lo que debemos de tener en cuenta es que se pueden realizar impagos. Lo vimos hace unas semanas también en un caso con una cartera de CMBS nórdica en la que Blackstone pues anunciaba, ¿no? Que se había producido un default, unos 500 millones de euros y por lo tanto pues ya nos estaba dando un pequeño índice o ya nos estaba dando pues una pequeña entrada a lo que luego ha ocurrido, ¿no? Es decir, subidas de tipos de interés, todos los instrumentos de renta fija caen y obviamente si una entidad como Silicon Valley en la que se han producido unas retiradas de depósitos muy grandes, pues lo que tiene que hacer ese banco es tirar de esas inversiones que tiene. Esas inversiones que tiene habían caído muchísimo y por lo tanto se produce un descuadre entre lo que tiene que devolver a los depositantes y lo que le queda de las inversiones porque arrastran unas pérdidas muy grandes. La clave fundamental está en una bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales que sirva de balsa de aceite al conjunto del mercado. Bueno, sobre todo lo que no ha sido muy útil ha sido las subidas de tipos de interés tan agresivas. Es decir, ni tanto ni tampoco. Lo que hemos estado viendo es que durante muchísimos trimestres pues la Fed básicamente parecía que no se enteraba, ¿no? Que nos decía que la inflación iba a ser transitoria, que no pasaba nada, que no ocurría nada y sin embargo pues por otro lado se estaba incluso dando cheques a la población, ¿no?
con respecto, con ciertas medidas, ¿no?, que se tomaron sobre todo en Estados Unidos. Obviamente, conforme tú vas aumentando esa oferta monetaria, pues obviamente no es automático, pero sabes que las consecuencias de eso va a ser pues un aumento de la inflación. Que luego de repente los bancos centrales se dan cuenta que se ha disparado esa inflación, que no para de subir y que les toca hacer otras cosas, pues yo creo que la respuesta tampoco era una subida de tipos de interés tan agresiva, porque como digo, al final cuando le das tanta energía, ¿no?, cuando golpea tan fuerte la economía, pues puede ser que algo se rompa. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora, como has mencionado también anteriormente, ahora mismo las expectativas de tipos de interés lo que ha producido es que se ve que vaya a seguir subiendo, sino que para las siguientes reuniones es incluso una caída o una reducción de tipos de interés para intentar, como bien dices, pues tratar de captar una balsa de aceite. El otro punto fundamental está en los bancos concretos, First Republic y sobre todo PacWest, además de Comerica y también Western Alliance. Tienen un mensaje en la última jornada de buscar la estabilidad, pero no lo ha conseguido, sobre todo en su cotización de sobre todo estos 4 bancos, First Republic Bank, PacWest, Comerica y Western Alliance. ¿Cómo se ve la fotografía con ellos para la jornada de hoy cuando abra el mercado americano? Pues básicamente bastante negativa desde mi punto de vista. Es decir, una cosa es lo que te está diciendo la Fed, lo que te está diciendo el Tesoro, lo que te están diciendo los reguladores de que no va a ocurrir nada, pero la realidad son caídas muy, muy grandes. La realidad es que incluso, ya no desde la perspectiva del propio mercado, pero hablas incluso con cualquier persona fuera del entorno financiero y se trata de noticias que incluso te están preguntando si hay que hacer una retirada de un banco comercial aquí en España por el hecho de que pudiese ocurrir alguna cosa. Entonces, bueno, como digo, una cosa es lo que desde una perspectiva pues más política o de más regulatoria pues nos estén tratando de decir, pero ya vimos ayer como da igual que se vaya a rescatar, da igual lo que vaya a ocurrir, que se ha producido pues básicamente un efecto dominó y que el resto de entidades pues han sufrido muchísimo y sobre todo van a seguir haciéndolo conforme avancen las jornadas, ¿no? Los depósitos no creo que ahora mismo sea un momento en el que de repente la confianza haya cambiado completamente y que vayan a empezar a aumentar. Muchísimas gracias, Héctor Moedano, responsable de emisiones corporativas en la Bolsa de Viena. Buen día y buen negocio, Héctor. Chao, gracias. 8:53 de la mañana, titulares del día.